Hola, ¿cómo andan estudiantes? Bueno, espero que todo bien. Acá iniciando una nueva semana, ya con la conferencia de prensa de ayer del presidente de la Nación, bueno, informando que vamos a tener una extensión de lo que es el periodo de cuarentena. Bueno, a partir de allí lo que les quiero dar por finalizado un poquito es el periodo de diagnóstico. Ya la fecha de diagnóstico ha terminado e iniciamos un poco con el contenido más fuerte de la materia, ¿sí? Y lo vamos a comenzar de este modo. Ténganlo presente porque si bien no sabemos cómo puede ser el resultado, habrá que ver también el resultado, digo, de lo que es la cuarentena, ¿no? Hasta cuánto tiempo nos llevará. Ténganlo presente también por si en algún momento estas clases también sirven para evaluar, ¿no? Vayan teniendo la carpeta completa, vayan completando todo lo que les voy mandando, ¿sí? Ese sería el modo. La otra vez les dejé una actividad que tenía fecha de vencimiento. Bueno, he recibido unas cuantas, pero me siguen faltando otras, así que bueno, vayan poniéndose a tiro con eso, por lo que les estaba comentando recién también. Entonces, como decía, a partir de hoy evaluamos ya comenzamos, mejor dicho, una nueva manera de dar clases un poco más intensiva, ¿sí? Desde este lugar, ¿sí? Y lo que nos permita esta tecnología poder llevar adelante, ¿no? Nos habíamos quedado un poquito con la creación de los burgos dentro de lo que había sido la sociedad feudal, lo que había sido el sistema agrario, lo que había sido la humanidad en ese momento, ¿no? Hicimos hasta un análisis final en cuanto a la actualidad de lo que nos permitía la historia, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito, voy a empezar este relato desde el final de lo que es la historia. ¿Vieron como las películas que arrancan por el final? Bueno, acá voy a hacer algo parecido, ¿sí? Lo que dice este texto que les voy a leer es la rebelión, habla sobre la rebelión campesina en Francia, 1358. En el verano de ese mismo año 1358, los campesinos, al ver los males y la opresión que se les infligía por todas partes y al ver que los nobles no les ofrecían protección alguna, sino que por el contrario los oprimían tanto como a sus enemigos, se levantaron y tomaron las armas contra los nobles de Francia. Mataron, degollaron y asesinaron sin piedad a todos los nobles que pudieron encontrar. Y esta insensata actitud recibió su castigo, porque los caballeros y los nobles recuperaron su poder y, deseosos de venganza, unieron sus fuerzas. Destruyeron muchas aldeas de la campaña y a la mayoría las incendiaron y asesinaron miserablemente a todos sus campesinos. Jean Vernet, Crónica 1340-1368. ¿Sí? Esto es lo que nos cuenta la historia, lo que nos cuenta la fuente misma de lo que son los campesinos en la Francia de esos tiempos, ¿no? Y estamos hablando de un feudalismo que se está poniendo en crisis en ese momento, ¿sí? Tengan presente la fecha, fines del siglo XIV, ¿sí? Vamos para atrás, ¿sí? Llevamos la película para atrás. Cuando tenemos que hablar de la crisis, en realidad tenemos que empezar por, en principio, la concentración de esa propiedad privada, que nos habíamos quedado un poquito charlando sobre eso la otra vez, en la última clase, la concentración de esa propiedad privada, la concentración de esos capitales y la concentración de una clase sobre otra. ¿Sí? Estamos hablando de clase alta y clase baja, sin clase media, o blanco o negro, ¿sí? Bueno, en esa construcción social, en esa construcción sociopolítica también, los nobles, ¿sí?, van a tener un cierto contacto con el rey. ¿Por qué? Por este sistema de vasallaje del que nosotros hablamos el año pasado y en cuanto a lo que es el feudalismo. Ahí hay un convenio, ¿sí?, que se va a dar entre la nobleza, el clero y el rey, ¿sí?, mediante el cual la opresión se hace cada vez más evidente. Opresión entendida como esa presión ejercida desde arriba, de las clases sociales de arriba, hacia las clases sociales de abajo, desde el Estado mismo hacia abajo, ¿sí? Acá también estamos pensando el Estado, una forma de Estado monárquica, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Que en realidad el asunto viene por otro lado, ¿sí? Cuando los nobles empiezan a concentrar poder, empiezan a otorgar ciertas libertades a los burgueses también, que se empiezan a concentrar en los burgos, esos burgueses que se empiezan a concentrar mediante gremios. Cuando digo gremios, no estoy hablando de gremios como la actualidad, ¿sí? Hablamos de gremios como la distinción de lo que es la comunidad de gremios, hablando de la distinción de la comunidad de personas que se dedican a lo mismo, ¿sí?
esos gremios lo que empiezan a negociar no es por el bienestar de las personas que trabajan, sino que empiezan a negociar por el bienestar propio, ¿sí? Entonces por eso hablábamos de la concentración del individualismo, la concentración de la propiedad, de lo propio, ¿sí? Es el beneficio de uno sobre otro. ¿Qué logran con esto? Convenios con los nobles, mediante los cuales los nobles les otorgan ciertos documentos y ciertas bondades por las cuales los burgueses empiezan a poder liberarse de un pago mucho mayoritario de impuestos y de peajes que antes tenían que pagar para pasar de un espacio geográfico al otro, ¿sí? Y así poder comerciar. Se liberan de esto los gremios, pero no liberan a las personas de la opresión de la que veníamos hablando, ¿sí? Algo tan distintivo que se va a dar en el feudalismo, la opresión, ¿sí? En ese contexto nosotros tenemos que hablar también de esta cuestión moral, ¿no? Me levanto para trabajar a las 5 de la mañana, ¿sí? Trabajo todo el día y Dios me premia porque al que madruga Dios lo ayuda, ¿sí? Entonces se empieza a ver esta figura también de la religión impartiendo dentro de esta movida un cierto capitalismo de las ideas, un cierto capitalismo de la propiedad privada, ¿sí? No es que estaba diciendo trabajen nobles y ustedes se levantan a la mañana y Dios los va a ayudar, sino que le estaba diciendo a las clases más bajas, a las clases sociales más bajas, levántese temprano, el que madruga, y van a tener beneficios, Dios lo ayuda, ¿sí? Se van al cielo, al paraíso. Bueno, ese es el apoyo moral que se dan entre parte del clero y la nobleza, ¿sí? Todos estos, nobleza y clero, y sumado a la monarquía, detentan el poder de las decisiones, ¿sí? Dentro de una sociedad altamente jerarquizada como lo es la sociedad feudal. Había de los clérigos que pensaban de esta manera y habían de los otros también. No nos podemos quedar con la imagen de todo es malo, ¿sí? En realidad, como siempre decimos, hay una parte buena de la situación y una parte mala del espacio que nosotros estamos advirtiendo. ¿Qué era la parte sensata, si se quiere, de todo este movimiento? Que bueno, existían clérigos que dignificaban la cuestión social de las clases más bajas, denunciando mediante los medios evidentes en ese momento de las escrituras y del apoyo moral y psicológico sobre todo que les podían dar para poder sostener bien en la rueda de los beneficios a estas clases menos dignas, ¿no? Menos dignas entendidas desde lo que era el contexto de ese momento. ¿A qué va a llevar todo esto? ¿Escucharon todo lo que dije? Propiedad privada, concentración. Bienes, concentración. Concentración del comercio, ¿sí? Para que haya un comercio tiene que haber una explotación de recursos naturales. Concentración del comercio, concentración de las riquezas. Clase totalmente estamental, jerarquizada. Rey, nobles, clero, abajo de todo, campesinos y esclavos, ¿sí? Entonces, todo eso en conjunto va a llevar a que si empiezan a suceder cosas negativas en ese tipo de sociedad, en ese tiempo, en ese contexto, los resultados no van a ser tan buenos para esas clases que están concentrándolo todo. Punto aparte, nota al pie, ¿sí? ¿Qué era de qué manera funcionaba el comercio, de qué manera se concentraba de alguna manera esta propiedad no solo intelectual sino también material? Existían una serie de ligas, ¿sí? que son las ligas, por ejemplo, la hanseática o la liga genovesa, la liga veneciana, que son ligas que van a explotar de alguna manera el sistema comercial, ¿sí? Mediante esas ligas lo que se hacía era interactuar comercialmente hablando y generar un sistema de comercio bastante importante para la época, que también va a tener su razonabilidad con la liga de Bruselas, ¿sí? Bruselas en la actual Bélgica. Bueno, ¿de qué manera funcionaba eso? Como lo dije recién, interactuando entre esas ligas, lo que se beneficiaba era el comercio, en donde la obtención de la ganancia no era para la clase más pobre, ¿sí? Sino que era para los burgueses. ¿Qué se empieza a concentrar ahí? Mayor burguesía, ¿sí? Mayor burguesía, mayor acceso a los títulos, mayor acceso a beneficios por parte del rey, ¿sí? Por parte de los nobles. Por parte de los señores, ¿sí? No hay que olvidar esta palabra, los señores, ¿sí? Son los que otorgan los mayores beneficios. A cambio de, bueno, una preponderancia en este sistema de la relación de reciprocidad, ¿no? Yo te doy algo, pero vos me devolvés algo a cambio, ¿sí?
Los beneficiados, pregunta, que no me van a poder responder en vivo, ¿eran muchos o eran pocos? En realidad eran pocos. Si ustedes se ponen a pensar, siempre el mayor sostén está en el pueblo, ¿sí? Y unos pocos son los que concentran las riquezas. Así es como se va organizando la sociedad, sobre todo feudal, pero la sociedad hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, esa sociedad, como decía recién, cuando dije punto aparte, hablé de otra cosa, ¿sí? Hablé de la concentración y ahora retomo lo que estaba diciendo. Todo ese conjunto de cosas es lo que va a terminar llevando a que, en cuanto haya algo negativo, sea el punto necesario y específico para que explote todo, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la crisis feudal o crisis del siglo XIV. ¿Qué sucede ahí? Lo relato a cuenta de lo que tengo en el cuadro para que ustedes lo vayan copiando y siguiendo a medida que yo lo voy diciendo. Hay un considerable aumento demográfico. Muchos y muchas me hablaron del aumento demográfico en cuanto a lo que era la sociedad feudal, ¿sí? Se desarrolla un sistema agrario por el aumento demográfico, la mayor cantidad de tierras que se iban consiguiendo a través de las guerras, la protección, ¿sí? Bueno, ese considerable aumento demográfico que se va a dar hacia el siglo XIV es también un considerable aumento demográfico que va a llevar a una mayor concentración de gente en un mismo espacio. Entonces, mucha más gente en un mismo espacio, menos recursos naturales para poder producir y comer y vender, por supuesto. ¿Se entiende? Menos recursos para alimentar a la sociedad. En cuanto aparece una peste, que es la peste del siglo XIV, ¿sí? Se da con un sistema de muertes y un sistema de hambrunas que la nobleza, ¿por qué digo sistema? Porque la nobleza no lo puede paliar, la nobleza no lo puede sostener, ¿sí? Entonces se empieza a dar que esa concentración de tierras, que esa concentración de poder, que esa concentración de recursos naturales, ante más cantidad de gente, más aumento demográfico, no puede solventar el hambre de la gente ni puede curar a los que se están muriendo, ¿sí? Acá viene una doble visión, que es esta, ¿no? Si yo madrugo y Dios me ayuda, ¿por qué ahora me muero? ¿Se entiende? Estas pestes y hambrunas funcionan de manera, así como estoy diciendo, interactuada, ¿sí? Entre ellas para generar un caos que se va a dar justo en esa sociedad. Ni hablar de las oscilaciones económicas. Estamos hablando de periodos en donde si el pan un día valía 1 peso, al otro día el pan puede valer 10 pesos, ¿sí? Esto a modo del presente para que entiendan la razonabilidad económica, ¿sí? Un día la mercadería estaba a un precio, al otro día se levantaban y esa mercadería se había ido enormemente alta porque se necesitaba comer, y cuanto más necesidad de consumir hay, más aumentan los precios porque menos mercadería hay, ¿sí? Las guerras, ¿sí? Les voy a dejar para analizar la guerra de los 100 años. La guerra de sucesión por el trono francés duró 100 años en cuanto a lo conceptual, ¿no? Era una pelea que se sostuvo entre Francia e Inglaterra. El país más perjudicado es Francia, que igual termina victoriosa, ¿sí? Pero sin embargo es el país más perjudicado por esto. Las guerras son un alto contenido para que después se genere esta crisis del siglo XIV, ¿sí? Y la de los 100 años en particular. Guerras hay todo el tiempo, pero esta de los 100 años es muy particular. Hay una crisis señorial, porque no pueden sostener los señores feudales a una clase que se les está... en los términos que utilizan ustedes, se les está parando de manos, ¿sí? Están enojados, están tan cansados de ser oprimidos y que ahora no tienen para comer y encima se mueren de pestes y hambres, ¿sí? Entonces ahí se produce una crisis señorial. No pueden sostener la economía, no pueden sostener a estas personas que ahora les están pidiendo cada vez más, ¿sí? Por su libertad verdadera. Y la crisis espiritual que se va a dar dentro de la misma Iglesia Católica, se va a producir un cisma, ¿sí? Que después lo vamos a particularizar un poquito y vamos a darnos el pie para hablar de Lutero, ¿sí? Pero esta crisis espiritual también tiene que ver con este contexto de crisis feudal. ¿Qué sucede acá entonces? Que en realidad los señores se ponen en cuestionamiento. ¿Y quién tiene que venir a rescatar a los señores feudales? ¿Quién se les ocurre? Tic-tac, momento Fabieri en el aire. Viene la monarquía a rescatar a los señores, ¿sí? Porque era el momento en el cual la monarquía puede empezar a demostrar que su poder es muy grande, ¿sí? Y los señores, que también ponían en cuestionamiento a la monarquía, ¿sí? Por el poder que iban adquiriendo, por las fortificaciones, por ser los dueños de un ejército, podían poner en cuestionamiento a un rey. Pero ahora están en crisis. No solamente la monarquía, también está en crisis el señor feudal, porque los campesinos están cansados. Entonces la monarquía dice: rescato a los señores feudales, rescato a la nobleza, rescato al clero, y el poder
es mío, ¿sí? Porque yo los rescaté, yo soy el rey. ¿Se entiende? Bueno, espero que haya sido lo más claro posible. Esto sería básicamente lo siguiente: divide ad imperum, ¿sí? Divide e impera, divide y reinarás, ¿sí? Eso es lo que buscó la monarquía con este salvataje que le va a hacer a la sociedad feudal. Mientras que en el medio muchas muertes implicaron, mucha peste, mucha hambruna, implicó la muerte de campesinos, niños y niñas que trabajaban en condiciones bastante precarias en ese entonces. Les voy a leer algo también cortito para ir cerrando. ¿A son de aquellos que llamamos señores son más grandes amos que nosotros? ¿Por qué nos mantienen en la servidumbre, si todos venimos de un padre y de una madre, Adán y Eva? ¿A son de qué pueden decidir ni demostrar que sean mejores señores que nosotros, salvo por el hecho de que nos hacen ganar y labrar lo que ellos gastan? Este es un sermón pronunciado por el predicador John Bell en 1381, ¿sí? Para que vean la otra cara de la moneda de lo que es el clero también, ¿sí? Por eso decía, hay un clero alto y un clero bajo, ¿sí? Dentro de la Edad Media. Y lo que está poniendo en cuestionamiento es la autoridad del Señor. Son más que nosotros, son más que esta clase que se mata todos los días trabajando para ellos, y ellos se gastan lo que nosotros producimos, si esto es nuestro, y esto era nuestro antes. ¿Por qué ellos pueden detentar este poder? Bueno, ese es el resultado de esta clase, ¿sí? O la conclusión de esta clase, que como decía espero haber sido lo más claro posible. Les voy a dejar la pequeña actividad para que puedan desarrollar, hurgar en esto, y recuerden que empezamos con un nuevo momento, el diagnóstico terminó, y bueno, presten atención sobre todo por favor a las clases, si así van siguiendo teniendo un hilo. Fíjense que no estoy hablando demasiado más que 16 minutos por clase, me deben estar alabando en todos los idiomas. Les mando un abrazo grande, espero que estén bien y nada, espero encontrarlas pronto y que esto tenga un resultado positivo. Recuerden la actividad, ¿sí? No se olviden. Bueno, un abrazo grande, saludos.